capítulo séptimo de las transmisiones de crédito y demás derechos incorporables. Eh, Iniciamos definiendo lo que es cesión, que básicamente es esta transmisión de crédito, que dice que es una operación a través del cual un acreedor o cedente transmite a un tercero o cesionario los derechos de cobro de un crédito pendiente. Este último, a cambio de ellos, abona una contraprestación. En la cesión de un crédito son tres los participantes: cedente, que es el acreedor inicial del crédito; cesionario, nuevo acreedor tras la cesión del crédito; y cedido, que es el deudor del crédito. Bien, coloqué dos ejemplos para poder entender esta definición. Tenemos el primer ejemplo, es: si el banco A tiene pendiente de cobro un crédito, puede cederlo a un banco B, de forma que será este quien, desde ese momento, se responsabilizará de su abono por parte del cedido o del deudor. El banco A le vende mi crédito. Imagínense, yo tengo un préstamo personal, un préstamo de auto o de hipoteca. Por alguna razón el banco no puede seguir con ese trámite. Le cede mi crédito, o sea, mi deuda, a otro banco, y yo comienzo a ser cliente de ese banco que se le cedió mi crédito, y tengo la obligación de pagarle a ese nuevo banco. Otro ejemplo, tenemos que A tiene un crédito frente a B. Supongamos que A le vendió su casa a B, se la vendió a crédito en un determinado plazo. Tenía la obligación de pagar el precio a B. B tiene esa deuda frente a de pagar el precio de un determinado plazo, y A, que necesita liquidez por la razón que sea, le cede el crédito que tenía frente a B a C. El crédito va a salir de A, que era el titular, y va a entrar en C. C es el deudor cedido, el comprador, que ahora tiene la obligación de pagarle el precio a A. Él pertenece incambiado en esta relación jurídica A. Bien, ya colocando el ejemplo, nos vamos al artículo de nuestro Código Civil. Artículo 1278 dice: la cesión de un crédito, derecho o acción no surtirá efecto contra terceros, sino desde su fecha deba tenerse por cierta, de conformidad con lo que dispone el Código Judicial. Si se refiere a un inmueble, desde la fecha de su inscripción en el registro público. Para poder entender un poquito esto, nos vamos a remitir al Código Judicial, artículo 859, que dice: la fecha de documento privado no se contará respecto de terceros, sino desde el día en que hubiese sido incorporado o inscrito en un registro oficial o proporcionado o protocolizado, o desde la muerte de cualquiera de los que firmaron, o desde el día en que las firmas de los otorgantes hubieran sido puestas o reconocidas ante notario, que así lo haya certificado el documento privado, o desde el día en que se entregase a cualquier otro funcionario público por razón de su oficio, o desde que ha ocurrido otro hecho ante el funcionario público que le permita al juez adquirir certeza de su existencia. Igual, también para entender un poco más, vamos al Código de Comercio, que dice, artículo 789: tratándose de títulos que no sean al portador ni endosables, la cesión producirá sus efectos legales con respecto al deudor desde que sea notificada ante dos testigos o en otra forma auténtica. El deudor que rehusare reconocer por acreedor al cesionario y quiera oponerse excepciones que no resulten del título cedido, deberá manifestar su inconformidad en el acto de la notificación o dentro de los 24 horas a más tardar. Vencido este término, se tendrá por aceptada la cesión para todos los efectos legales. Seguimos con el artículo 1279. Dice que el deudor
que antes de tener conocimiento de la cesión satisfaga al acreedor, quedará libre de la obligación. Esto quiere decir que un deudor que pague su crédito e inmediatamente queda extinguida esta obligación, o sea que su crédito no puede ser vendido a otra persona, utilizando el ejemplo ya sea del banco antes mencionado o de la compra de una casa. El artículo 1280, la venta o cesión de un crédito comprende la de todos los derechos accesorios como la fianza, hipoteca, prenda o privilegios. Continuamos con el artículo 1281 que nos dice sobre el vendedor y el cedente. El vendedor de buena fe responderá de la exigencia y legitimidad del crédito al tiempo de la venta, o no ser que se haya vendido como dudoso, pero no de la solvencia del deudor, a menos de haberse estipulado expresamente, o de que la insolvencia fuera anterior y pública. Aún en estos casos solo responderá del precio recibido, reembolsando además al comprador 1. Los gastos del contrato y cualquier otro pago legítimo hecho para la venta, los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida. El vendedor de mala fe responderá siempre del pago de todos los gastos y de los daños y perjuicios. Utilizando el ejemplo del banco, en este artículo podemos entender que el banco A se hace responsable del trámite de mi crédito ante el banco B. Si venden mi crédito, yo no tengo por qué pagar los gastos de contrato y demás, cualquier gasto que pueda salir de este trámite, ¿no? Si el banco A se pone de acuerdo con banco B a vender mi crédito, el banco A debería pagar los trámites, haciendo referencia a este código que habla de un vendedor de buena fe, o sea que si lo hace por buena lid, como quien dice. Tenemos el artículo 1282, cuando el cedente de buena fe se hubiese hecho responsable de la solvencia del deudor y los contratantes no hubiesen estipulado nada sobre la duración de la responsabilidad, durará esta solo un año, contando desde la cesión del crédito, si esta ya había vencido el plazo. Si el crédito fuere pagadero en término o plazo todavía no vencido, la responsabilidad cesará un año después del vencimiento. Si el crédito consistiere en una renta perpetua, la responsabilidad se extinguirá a los 10 años contados desde la fecha de cesión. Esto, para entenderlo, quien toma mi crédito hace el pago de mi deuda, por eso habla de un cedente de buena fe que hubiese hecho responsable de la solvencia del deudor. Si alguien que compra mi crédito se hace responsable de mi deuda, básicamente, este contrato expirará en los términos antes mencionados, dígase un año después del vencimiento, o si la renta era perpetua, a los 10 años. Una renta perpetua, alguien compra mi crédito, tendría que esperar 10 años para que se expire ese contrato, ¿no? Esa obligación. Tenemos el que venda o el comprador y el comprador. Tenemos artículo 283. El que venda una herencia sin enumerar las cosas que se compone, solo estará obligado a responder de su cualidad de heredero. Tenemos el artículo 1284 que dice: el que venda alzadamente o en globo la totalidad de ciertos derechos, rentas o productos, cumplirá con responder de la legitimidad del todo en general, pero no estará obligado al saneamiento de cada una de las partes de que se componga, salvo en el caso de evicción del todo o de mayor parte. Esto nos quiere decir que quien venda, ejemplo, una finca, y dentro de ella hay varios bienes, ya sea una porqueriza, alguna turbina, algunos utensilios, y lo vende, como ahí dice el artículo, lo vende alzadamente o en globo, o sea que te vendo toda esta finca con todos los que estén adentro. Ese vendedor no se hace responsable del saneamiento, o sea, de que haya imperfectos dentro de la finca, salvo una evicción
O sea, salvo un dictamen de un juez que diga, bueno, sí le vendiste todo esto en globo, pero sí tienes que hacerte responsable de este daño o reparar esto porque no es correcto o no es justo, ¿no? Tenemos el artículo 12.8.5. Si el vendedor se hubiese aprovechado de algunos frutos o hubiese percibido alguna cosa de la herencia que vendiere, deberá abonarlos al comprador, si no hubiese pactado lo contrario. Dentro de un contrato, si quien venda y aprovecha los frutos, ejemplo, igual la finca, una finca, hace el contrato, vende la finca y la finca tiene 10 ganados, ese vendedor, antes de culminar todo el tema del contrato, saca 2 ganados. La ley, el código, el artículo, obliga a ese vendedor a abonarle al comprador. O sea que ya habíamos pactado $10,000 por esta finca con los 10 cabezas de ganado, pero mira, yo te saqué 2, tuve que usar 2, así que hace un prorrateo y le paga, como quien dice, esas 2 ganados que sacó dentro de ese contrato, ¿no? Que hicieron.